Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un honor saludarlos en esta mañana y darle gracias a Dios que podemos hacer una reflexión en este día. Estaba yo hablando con algunos amigos pastores de que hay tres voces que están en el ambiente hablándonos. La primera voz es la voz de Dios. La segunda voz es la voz de nuestros deseos, que a veces pensamos que es la voz de Dios, pero no, es la de nuestros deseos. Y la más peligrosa es la voz del diablo, que imita ser la voz de Dios. De tal manera que muchas veces nos confundimos y decimos es de Dios, cuando no es de Dios, sino es o nuestros deseos o es una trampa diabólica. Por eso tenemos que aprender que no todo lo que anda bien es de Dios, ni todo lo que marcha mal es del diablo. No necesariamente es así. Por eso necesitamos discernir con claridad todas las grandes decisiones que nosotros vamos a tomar. Sepamos que están verdaderamente alineadas a la voluntad de Dios. Le quiero dar un ejemplo de Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Cuando leemos esta escritura del apóstol Pablo, nos llama mucho la atención que se abrió una puerta. Muchas veces cuando se abre una puerta en nuestra vida decimos, es de Dios. Pero Pablo dice que aunque se le abrió una puerta, no tuve reposo. Entonces estaba discerniendo que esa puerta que se abrió no venía de Dios, sino venía o de sus deseos o del diablo. La cosa es que el asunto no andaba bien. Alguna impresión en su espíritu lo marcó para no tener reposo. Por eso le digo que muchas veces no todo lo que parece bueno es de Dios, porque en este caso a Pablo se le abrió una puerta que no era de Dios. Veía una oportunidad, pero al mismo tiempo su espíritu lo repelía, porque el Espíritu Santo le estaba mostrando que no era lo que Dios quería. Así que lo único que hizo fue desistir de esa puerta que se había abierto y continuar por el camino que tendría que caminar. Así que la clave es aprender a discernir. Discernir es distinguir en nuestro espíritu las motivaciones y las intenciones de las cosas que vamos a hacer, o el espíritu y las motivaciones de las personas que nos piden hacer algo. Discernir es entender las causas profundas y secretas del quehacer ante las oportunidades o los problemas. Es decir, el discernimiento del espíritu es un don de Dios que todos nosotros tenemos que aprender a fluir en él para poder entender la profundidad de las cosas del Espíritu en nuestras decisiones. Por eso el Señor sabía siempre lo que había en el corazón del hombre y no se dejaba llevar por lo que le decían los demás, porque Él sabía lo que había en el hombre. En Juan capítulo 2, del 23 al 25, mire cómo el Señor discernía perfectamente el espíritu de las personas. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso Jesús nunca pudieron, mejor dicho, engañarlo,
porque él sí sabía qué tipo de espíritu había en la persona. Entonces, ¿qué nos enseña el discernimiento de espíritus? Es qué tipo de espíritu hay en una persona, qué tipo de espíritu dominante puede haber en un grupo de personas, qué espíritu puede haber en una iglesia o qué espíritu puede haber en una comunidad. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos muestre la verdad en el Espíritu, es porque nosotros hemos orado profundamente al Espíritu de Dios y le hemos pedido que nos muestre, que nos deje ver, discernir lo que está pasando en el Espíritu que nosotros no alcanzamos a ver. Así que yo lo invito, hermano, que tenga usted una vida en orden con Dios, obedeciente a los mandamientos, que tenga paz en el corazón, que produce el ser obediente a Dios y por lo tanto tendrá seguro el consejo del Señor, que tenga paciencia para estar tranquilamente discerniendo lo bueno y lo malo de su vida y saber esperar para que Dios le hable el paso siguiente que debe de dar. Yo lo invito, hermano, a que cada vez que las cosas anden bien, ore a Dios. Y cada vez que las cosas anden mal también, porque es la única forma de rectificar el camino si fuera preciso. Por eso es muy importante tener discernimiento de espíritus. Para mí ha sido un gusto enorme poderlo saludar esta mañana. Que Dios lo bendiga y buenos días.